Hola, bienvenida a más un episodio. Yo esta semana tengo conmigo una persona muy especial que tiene pues un gran impacto en mi vida, en mi práctica. Em, es una mujer que yo digo que es una mujer tierra. Me ayuda mucho a mí, me ha ayudado mucho a enraizar, a sentir mi cuerpo y es coach de sueño, profesora de yoga nidra, formadora de profesores. Tiene un montón de proyectos maravillosos, uno de los cuales que terminó hace poco, que fue un laboratorio de descanso. Y tengo conmigo hoy el placer para una charla que seguramente va a ser increíble, Maga Angueira. Bienvenida, Maga. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hemos tardado medio año entre una Sí, cosa pero y otra. gracias, ¿no? Sí, en tiempo divino. Maga, voy a empezar por el principio, por todo lo que me gusta, siempre me gusta preguntar esto. Cuéntanos el camino, cómo has dado con el yoga y después con el yoga nidra también, cómo ha empezado. Pues el yoga ha estado presente en mi vida desde pequeñita. Yo nací en Buenos Aires, pero cuando tenía 6, a punto de cumplir 7 años, con mi familia, con mi madre y mi hermano, nos mudamos a Uruguay, a Montevideo. Y una de las primeras cosas que hicimos, como en esa nueva vida que empezamos, fue que mi madre nos apuntó en un club que había en el barrio, en el cual había clases de yoga. Y wow, para mí eh, es de los mejores recuerdos de mi infancia, acordarme de esas clases con ese profesor que me marcó profundamente y, y todo lo que conllevaba, ¿no? Como ese compartir, íbamos con, con mi madre y las hermanas, bueno, era muy especial. Y de alguna manera este profesor era un profesor que yo calculo ahora, yo lo veía muy mayor obviamente, pero ahora puedo darme cuenta que por ahí no llegaba a los 40 años, ¿no? Por ahí sí, pero bueno, tenía una barba blanca, como era una voz, ¿no? Muy envolvente. Y tengo un fiel recuerdo de una práctica de relajación profunda, por ahí era Nidra, no lo sé, Mm. y que fue como, wow, y que él nos contaba que los sadhus en India levitaban con este tipo de prácticas, ¿no? Y entonces, como todas las historias que nos contaban, a mí me marcó un montón. Y en mi casa había libros de yoga y bueno, y así estuvo y de alguna manera siempre me fue acompañando hasta que en un momento decidí hacer la formación, que la hacía para mí, no para enseñar, pero bueno, ya sabes, ¿no? Que como el círculo se completa cuando compartimos, ¿no? Sí. La herramienta, el aprendizaje, la vivencia. Así que así fue. Y tu primera formación, pero tú hasta entonces el Nidra, ¿lo tenías presente o sin saber que era Nidra o fue solo en la formación? No. No, el Nidra lo conocí en la primera formación de profesores de yoga. Era una formación de 4 años y el primer año, en uno de los módulos, hicimos una sesión de yoga nidra. Y mi experiencia fue tan trascendental, podría decir, ¿no? Eh, que, que fue como, me pregunté, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto que no se enseña más? Que solo lo vemos como algo esporádico, ¿no? Y entonces ahí me quedé con muchas ganas de saber más, me compré el libro de Satyananda y bueno, eso era año 2006, 2007, no había el acceso a internet que hay ahora y ni toda la bibliografía y facilidades que hay de acceso a la información, ¿no? Entonces
ese libro fue mi punto de partida y la exploración personal, ¿no? Como, bueno, esta es la herramienta y de alguna manera también ese libro me fue llevando a abrir otras parcelas de investigación, ¿no? Porque es algo que siempre digo, que en la práctica de Nidra se abren muchas ventanas por las que podemos entrar a mirar si tenemos curiosidad, ¿no? Entonces, hay muchos temas que están relacionados con, o sea, que forman parte de la práctica de Nidra, ¿no? Entonces empecé a investigar, bueno, como todo lo que se iba abriendo ahí, ¿no? Especialmente lo relacionado con los sueños, con lo onírico, con lo simbólico, también con la fisiología, ¿no? Del sueño. Cosas tan importantes, ¿no? ¿Qué pasa? Que creo que muchas veces lo descubrimos tarde, ¿no? Diría yo. Yo creo que no ha sido tarde, pero siento que sí podría haber sido antes. No sé. Bueno, pero Enseñado desde siempre. claro. Bueno, pero ahí estamos también, ¿no? Como decíamos antes de que pusieras a grabar, como todo llega en el momento justo, ¿no? Es como Sí. el momento oportuno. Y de alguna manera también, si no lo hemos recibido nosotras antes, tenemos la oportunidad de compartirlo con otras personas para que lo puedan recibir antes, ¿no? Y tú que eres madre, tienes ahí como la posibilidad también, ¿no? De transmitirlo desde Sí. ahí, desde tu propia vivencia, ¿no? Porque siento que lo más importante que aprendemos cuando somos pequeños es a través de la imitación, ¿no? Porque los seres humanos somos seres que imitamos el comportamiento de otros, y más los que son de referencia. De hecho, para mí también uno de los mejores recuerdos que tengo de mi infancia, y que de alguna manera me ha marcado mucho a lo largo de mi vida, es el recuerdo de mi madre en verano, tomándose un momento para ella, ¿sí? Éramos 4 nosotros. La recuerdo, ¿no? Como en el sillón donde se sentaba en el porche de la casa con su libro, su bol de uvas, todas así peladitas, ¿sí? Como todo muy, muy cuidado, y ella se sentaba ahí a leer a la sombra con sus uvas, ¿sí? Y yo la veía y me deleitaba de lo que me transmitía, ¿no? Ujú. Y esto se ha quedado mucho y es algo que yo lo hago también y lo hago desde siempre y lo disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, esa posibilidad que tienen las personas que tengan niños a su alrededor de que les vean descansando y Sí, cuidando, es ahí donde está el aprendizaje, ¿no? Es ahí donde podemos marcar y dejar la huella. sí, Ujú. sí. Bueno, y antes de empezarnos con el descanso, porque estoy con muchas ganas ya de empezarnos a indagar en este tema, pero antes de llegar aquí, ha sido muy natural, como estabas comentando, para compartir el momento en que has decidido empezar a compartir tu enseñanza, pero después tú has dado un paso más, que es formar profesores también de yoga nidra. ¿Y cómo ha Mm. surgido todo eso? ¿Ha sido también natural o tienes algún proceso? Ha sido, sí, yo digo que fue orgánico, ¿no? Sí, fue natural, fue espontáneo, no era algo que estaba en mis planes. Simplemente que yo tenía 2 grupos que eran grupos estables durante el año, y si bien era una sesión al mes, pero y si bien a cada sesión venía gente nueva, había un grupo que se mantenía estable durante el tiempo, ¿sí? Y, y los feedbacks que me daban estas personas eran muy inspiradores, ¿no? O sea, me hacían despejo de cómo llegaba mi compartir y cómo recibían y lo que se generaba, ¿no?
y les gustaba, especialmente, les gustaban mucho mis visualizaciones, ¿no? Y decían, bueno, que me decían que mis libros eran muy especiales, ¿sí? Y entonces llegó un momento en que un grupo de ese grupo me pidió que les enseñara, que compartiera cómo era que yo hacía las sesiones, ¿sí? Como, bueno, que les enseñara como el ingrediente mágico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como, ¿cómo preparas este plato que te queda tan bien? Bueno, pues yo qué sé, lo hago, a ver, entonces fue como también interesante como el proceso de a ver cómo lo hago, ¿no? Como todo ese proceso creativo de decir, bueno, claro, es algo como que a mí me iba saliendo de manera espontánea y natural, pero que evidentemente tenía un proceso interno en el que yo no me había detenido a mirar cómo era que lo hacía, ¿no? Y si bien estoy hablando de como del, tú ya sabes, ¿no? Que dentro de mi labor hay como la etapa anterior a esta actual, Sí. en que mi práctica era muy diferente como es ahora, ¿no? Y así fue, ahí empecé. En el momento que hice la primera propuesta presencial, era en Barcelona, lo hice durante 3, 4 años la formación presencial, pero en el mismo momento, en la primera edición, me pidieron diferentes personas en España y fuera de España si la podía hacer online. Y la hice online la primera vez en 2014. Y ahí empecé también, ¿no? Como presencial y online, hasta que finalmente me quedé solo con online. Ya en 2017, 2018 ya dejé lo presencial. Vamos a entrar por aquí, en estos espacios que tú creas también para compartir, para estar, para silenciar, para sentir y la importancia de ellos. Hoy día, que aparte de irnos corriendo, más allá que eso, nos vamos tapando, ¿no? No podemos llorar cuando queremos llorar, no podemos gritar cuando queremos gritar, no podemos hablar lo que sentimos, hablar de lo que sentimos. Y tú creas espacios para esto, muy bonitos, dentro de la formación, dentro de los laboratorios que haces de Yoga Nidra, dentro de las prácticas que ofreces de Yoga Nidra. Y es algo tan valioso que quiero hablar de ello. Claro. ¿Qué nos tienes que decir sobre todo esto? Mm, Cómo salir de la rueda, ¿no? Sí, yo lo veo así, ¿no? Cómo salir de la rueda. sí, es un poco eso, Eva. Mira, la verdad es que en el momento en que estamos grabando esta entrevista, estoy recién llegada, no hace 24 horas que vuelvo a estar en Cataluña después de estar 2 meses en Fuerteventura, Mm, donde me fui eh, por un llamado bien profundo. Hubo así como una especie de conexión muy especial con esa isla ya hace unos meses, en verano pasado. Y este llamado tenía y tiene que ver con algo que me viene en la palabra asilvestrarme, ¿sí? Era como si bien aquí en Cataluña vivo en un pueblo de veraneo, pero que bueno, está, de hecho miro por la ventana y tengo un bosque, tengo el mar muy cerca. Sin embargo, había algo que me estaba pidiendo mm, mm, más y menos, ¿sí? Como más de menos, ¿cómo decirlo? Quitar de en medio cosas, ¿sí? Seguir quitando, quitando, quitando. De hecho, los últimos meses, desde que tomé la decisión de que me quería ir a Fuerteventura hasta que me fui, estaba en mi casa y constantemente sentía que necesitaba
hacer limpieza profunda, quitar de en medio cosas, ¿sí? Como generar espacio, 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 espacio. Y, y siento que, bueno, cuento todo esto porque tiene que ver, ¿no? Con la pregunta y con estos espacios que propongo, que tienen que ver con crear esos espacios de silencio, de vacío, de espacio, para poder sentir, ver y escuchar en claridad, sin filtros, sin intermediarios, sin distorsiones, ¿sí? Como limpiar, 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 limpiar. Es como cuando tenemos, cuando el mar está revuelto, ¿sí? El mar está revuelto, entonces perdemos la visibilidad por la agitación, ¿sí? El mar se agita en su movimiento y entonces se pierde la transparencia del agua. Cuando se va aquietando, aumenta la visibilidad, aumenta y aumenta y aumenta. Eso es lo que podemos generar en nuestra vida, cultivando espacios de quietud, de silencio, de vacío. ¿No? Y retomo el hilo de como que cuento, ¿no? Desde este lugar en el que estoy ahora, como vuelvo a la península. Claro, Fuerteventura es una isla muy especial, ¿no? Donde no hay nada, Mm. puro desierto, ¿sí? Wow. Como espacio, aire, aire, mucho viento, mucho espacio, mucho cielo, como en todas direcciones, ¿sí? Se puede ver el cielo, y mar, ¿no? Entonces, mi sensación volviendo aquí es que hay tantos estímulos, hay tantos estímulos que necesito, o sea, quiero una vida lo más libre de estímulos que sea posible. Y en este momento en el que estamos, eso es algo bastante difícil porque la tecnología es principalmente estímulos de información, ¿sí? De todo tipo, Sí. auditivo, visual, de contenido, más todo lo que hay a nuestro alrededor en materia, ¿no? En posibilidades de comprar, de adquirir, ¿no? Que también como algo bien significativo al menos como ha sido mi experiencia estos 2 meses estando ahí, es que no hay nada para comprar. O sea, es muy básico lo que puedo adquirir, ¿sí? No voy caminando por la calle y me encuentro con muchísimas ofertas de cosas que puedo adquirir para traer a mi casa y tener como un montón de cosas que luego quiero quitarme del medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese proceso de asilvestrarnos, que tiene que ver también con lo que decías antes, esa rueda de hámster en la que estamos, tiene que ver con un proceso educativo de culturalización, si se dice así, pero bueno, ¿sí? Como estar dentro de este momento histórico, esta cultura, esta sociedad, ¿sí? Que nos vamos poniendo un montón de capas encima que van generando ese efecto de agua movida donde no nos podemos ver, ¿no? Perdemos el contacto con nuestra alma, ¿sí? Con esa parte que es nuestra esencia, y que requiere para volver a ser habitada, observada, vivida, experimentada, poder hacer ese proceso de limpieza, ¿no? Y estos son todos esos espacios, siento, ¿no? Que de alguna manera es de ahí, ¿no? De donde viene mi anhelo de compartir y de crear estos espacios. Me emociono ya. Te veo. Mm. Es que escucharte me da siempre tanta tierra, tanta paz, tanto
Es como, y eso te iba a decir, bueno, sí, preguntar qué piensas tú, si sería posible. Y yo a veces cuando te escucho, lo que siento es que sí será posible, sí es posible salir de esa rueda, sí va a ser posible que generaciones futuras a lo mejor no estén, o bueno, en masa, por así decir, en esa rueda. Y cuando te escucho siento esa paz de, oh, sí es posible, vale, Eva, sí es posible, relájate, ya está. ¿Tú crees que estamos en el camino? Que de alguna manera. Confío totalmente, Eva. Sí, sí. Em, sí, me siento optimista en esto. Mm, también decirte que retomo, ¿no? Porque la verdad que es mi momento actual y desde donde estamos, que es este momento, ¿no? Presente, donde estamos ahora grabando esto, está muy marcado por esta experiencia estando en Fuerteventura. Y fíjate que en el aeropuerto, cuando venía para acá, no sé en qué medio, pero me salió como una información de lo que está pasando en el mundo ahora, ¿no? No tenía ni idea. O sea, como, o sea, a tal nivel de espacio y de vacío que ni siquiera me salía nada en el teléfono relacionado con nada, ¿sí? Y, ¿y por qué estoy diciendo esto? Supongo que lo estoy diciendo por el hecho de que realmente es posible crear para cada... todo empieza por una, ¿no? Como es posible crear para mí y para ti es posible crear para ti eh, las, el entorno, ¿sí? Aquello que en tu vida necesitas para vivir de la manera que necesitas, ¿sí? Y las personas que sintamos que queremos estar en este planeta, siendo tal vez muchas veces radicalmente diferentes a lo que el mundo nos propone, ¿sí? El mundo nos propone que nos estresemos porque hay, no sé, X, una guerra, un virus, un terremoto, un lo que sea, ¿vale? Yo puedo elegir qué hago con esto. Puedo elegir, siempre puedo elegir, ¿sí? Siempre puedo elegir, ¿sí? El, elijo todo, desde que abro los ojos estoy eligiendo cómo me voy a levantar. Esto está muy relacionado también con el descanso, obviamente, ¿no? ¿Cómo me voy a levantar? ¿Sí? ¿Qué va a ser lo primero que miren mis ojos? El primer lugar donde repose mi mirada y donde sintonice mi corazón, ¿no? Lo primero que voy a leer, lo primero que voy a poner en mi boca, las primeras palabras que voy a decir, lo primero que voy a escuchar. Y todo el día es así, hasta que nos vamos a dormir. Estamos todo el tiempo eligiendo. Entonces, si estamos todo el tiempo eligiendo, ¿por qué no podemos elegir lo que realmente queremos para nuestra vida? Es así, que somos raras y muy diferentes. Sí, posiblemente, pero no somos pocas las raras y las diferentes, solo que realmente no es un proceso fácil, ¿sí? El salir del promedio, ¿no? Como de lo establecido y de justamente esto, tomar las decisiones que yo quiero, porque tenemos tal nivel de programación mental para no hacerlo, que es como que perdimos el camino, ¿sí? Perdimos las miguitas que nos van recordando cómo es ese camino que es natural de tomar las elecciones que sean las mejores, ¿no? El- cuando nuestros amigos perros, gatos se sienten mal, ¿sí? O lo que sea, porque uno ni siquiera sabe lo que les está pasando, pero buscan, eligen
la planta que van a comer, Ujú. ¿sí? Es como tú ya le puedes dar la mejor comida, el mejor pienso, no sé qué, pero no es mi elección ahora, ¿vale? Pero si tienen la libertad de hacerlo, obviamente, ¿no? Y esto Claro. es algo importante. Sentir que tenemos esa libertad, saber que tenemos esa libertad y definitivamente no todos los seres humanos en este planeta tenemos la posibilidad 100% de elegir, pero las personas que sí estamos en lugares del planeta y en situaciones en las que sí podemos elegir con esta libertad de decir, hay un montón aquí de hierbas de las que puedo alimentarme, ¿sí? ¿Cuál voy a tomar ahora? Mm. ¿No? Es una cuestión de responsabilidad también, porque eso es lo Ujú, que va a generar lo que se conoce como masa crítica, que genera un cambio. ujú. Entonces, si tenemos la posibilidad de elegir con libertad, elijamos, elijamos, por Dios, lo que queremos y cómo lo queremos y cuándo lo queremos. La responsabilidad, ¿No? es que al final va a dar ahí mucho. Es muy fácil ponerlo con tanta desconexión, claro, muchas veces es más fácil ponerlo fuera, porque también esa responsabilidad de alguna manera, mm, yo siento esto, ¿no? Que creciendo me la ponían pero me la quitaban. Es así un rollo un poco raro. Eres la responsable de ti misma, pero es que no eres la responsable, pero tú no sabes nada. Entonces, como al final nos crea un cacao que deshacerse de ese cacao y abrirlo y realmente darte cuenta, vale, pues esa responsabilidad tiene sus consecuencias, pero las consecuencias no tiene que ser algo malo. Consecuencia es simplemente una consecuencia, es una palabra, buena o mala. Pero se queda aquí una cosa grabada. Pero es que esto, si nos fijamos bien, está presente en cada área, en cada parcela de nuestra vida. Es así, ¿no? Mm, Como todo, y sobre todo como las áreas más importantes, que son trabajo, relaciones, mm, todo tipo de relaciones, ¿sí? Eh, el tiempo libre, las ideas, ¿sí? Todo lo que ocupa la mente, ¿no? Ideas, creencias, ideas políticas, religiosas, ¿no? Eh, que hay tanta cosa que damos por hecho de que esto tiene que ser de esta manera, pero no, hay claro, tantas posibilidades, ¿no? Como las posibilidades son infinitas. Y cada ser humano tiene la posibilidad de elegir algo completamente diferente al otro, porque exacto. nuestra experiencia pasa por ser únicos, ¿sí? Si bien somos una unidad, es como es- estamos en esta experiencia individual porque somos una parte del todo que Es única. se muestra y tiene una experiencia diferente, ¿no? El tener Entonces que, no es ya la oveja negra, son las ovejas de multicolores, ¿sí? El rebaño uniforme ya está, ya pasó, es otra época de la humanidad. Ahora es como el rebaño de ovejas multicolores. me encanta. Psicodélica. Es que nos estoy visualizando, ¿eh? Podríamos hacer un Giovanni con esto. Pues sí, 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 siéntete una oveja multicolor. Pues sí, sí, sí. Porque no, es interesante, lo estoy diciendo en serio, Yo también, yo también. porque el término oveja negra, ¿a cuántas personas nos ha marcado? ¿Sí? Como algo completamente negativo, despectivo, ¿sí? La oveja negra de la familia. Ujú. Gracias a Dios. Sí, Entonces, ¿por qué puedo ser negra si me encanta ser negra?
o puedo ser violeta, o puedo ser amarilla con manchitas naranjas, lo que sea, claro. ¿no? Como elijamos qué color queremos ser de oveja. Los juicios que mm, tanto daño hacen. Ay, wow. Quería tirar por un sitio, pero se me está yendo a otro. Tú hablabas, esto lo quiero traer otra vez porque esta palabra me gustó mucho en el laboratorio que estuvimos compartiendo y en el momento que estábamos compartiendo la importancia de sacar las emociones, ¿no? De darle espacio a una, que ya es difícil llorar y demostrar incluso afecto muchas veces, Ujú, pues más difícil aún, y para una mujer, demostrar rabia, ¿no? Ira y frustración también, pero yo creo que la rabia tiene ahí un, ¿no? Un peso, y lo hablabas mucho de eso, ¿no? Y hablabas de la urgencia de dar espacio a esto. Comentamos un poquito sobre claro. esto. Mm, sí. Am, sí, de alguna manera es como que nuestra experiencia, ¿no? Tal y como, como comentábamos antes, ¿no? Con todas estas cuestiones de rebaño, ¿no? Como de, sí, como una especie de domesticación, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un proceso de domesticación el que vivimos. Lamento si Ujú. resulta duro escucharlo así, y por eso lo de asilvestrarnos, ¿sí? Como salir, Sí. como volvernos animales silvestres, Ujú, ujú, ¿sí? Y entonces, como animales silvestres, eh, tenemos la posibilidad de gozar y de experimentar todos nuestros cuerpos tal y como son, ¿sí? En su naturaleza, y como en toda su complejidad y riqueza, sin estos filtros, estas retenciones, sí, esto que va generando este proceso de domesticación, ¿no? Para que todos seamos como igualitos, en el cual hay ciertas cosas que no están bien. No está bien bostezar, no está bien abrir las piernas, no está bien reírse o mirar a alguien fijamente, no están bien muchas cosas. Sí, que como niños hacemos naturalmente, como mirar a sí, alguien porque nos da mucha curiosidad ese rostro, ¿no? Entonces miramos, pero eso mm, no está bien. Sí. Después vamos a India y vemos que la gente nos mira mucho y a nadie parece importarle, nadie le dice al otro deja de mirar porque no. Y es maravilloso ver cómo alguien te puede estar mirando durante mucho tiempo porque le das tanta curiosidad que quiere observarte, ¿sí? Y es tan hermoso como poder ver, ¿no? Como cuando podemos ver otros seres humanos en su inocencia y darnos cuenta que también nosotros tenemos esos lugares de inocencia que no están experimentados, ¿no? Están muy eh, llenos de porquería encima, básicamente. Em, entonces, que no me quiero ir como mucho, pero me voy fácilmente. sí, ay. Pero Te con es esta cuestión, ¿no? De las emociones están ahí para ser experimentadas, para ser sentidas y para ser expresadas, ¿sí? Mi hipótesis es que si fuéramos realmente silvestres, nuestras emociones no serían tan intensas, ¿no? Con lo cual no nos daría tampoco tanto miedo, no tendríamos tanto reparo en dejarlas, ¿sí? Porque no habría esta intensidad que a veces nos embarga.
Las emociones son un movimiento de energía, ¿sí? De química corporal y de energía vital. ¿No? Y cada emoción requiere ser expresada de una manera, ¿sí? Es como un color, y para las personas que hayan visto esta película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, de animación, ¿Cuál? una que habla que de Ay, verdad. las emociones. No me acuerdo el nombre. Bueno, pero les va a venir, ¿no? Como que cada una tenía una forma y un Sí. color, ¿sí? Bueno. Em, lo que sucede cuando nuestras emociones no se van expresando es que se van acumulando en algún lugar, ¿sí? Como son como paquetitos de energía que se van Ujú. cristalizando en alguna parte del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, del energético, ¿sí? Y cuando esa misma emoción, por ejemplo la rabia, ¿sí? La rabia no se va expresando, ¿sí? Se va guardando como paquetito, y cada vez que sentimos rabia y no la expresamos, el paquetito va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, obviamente, cuando tiene la posibilidad, ya por saturación explota, lo hace salpicando en todas direcciones, ¿sí? Eh, y claro, esto es también bien interesante darnos cuenta que a nivel de género, ¿sí? Ujú. Socialmente, a los hombres se les ha condicionado para no expresar eh, cierto tipo de emociones que tienen que ver con lo femenino, no con el ser mujer, sino con lo femenino, ¿sí? Ujú. Que es la capacidad una de las cualidades es la capacidad de generar conexión profunda desde el corazón, sentir la tristeza o sentir, emocionarme ante la belleza y ponerme a llorar, ¿sí? O conmoverme por algo que me apena profundamente. Y a las mujeres se nos ha condicionado para no expresar la rabia, la ira, que son energías de mucho fuego, Ujú. ¿sí? Pero es como, démonos cuenta que un hombre, ¿no? Como recuperando esa capacidad, ¿sí? De expresar, de sentir y de mover toda esa energía femenina en sí mismo, está completo, ¿sí? O sea, porque se completa su masculino y su femenino, su yin y yang, ¿sí? Y para las mujeres es lo mismo, ¿sí? Si podemos tomar esa fuerza de puro fuego, que es una flecha, ¿sí? ¿Sí? La rabia es sagrada, completamente sagrada. Hay algo que se completa también. ¿Sí? Esto para mí es una de las cosas más importantes a la hora de, sobre todo cuando nos damos cuenta, ¿no? En las mujeres a veces se hace muy evidente, Ujú. ¿sabes? Darnos cuenta de que este cuerpo, ¿no? O sea, estoy viendo un cuerpo o escuchando incluso una voz, ¡guau! Y hay ahí un fuego que no está saliendo, que no está saliendo, y que el día que salga, eso va a ser una fiesta, ¿sí? Un fuego como luces artificiales, ¿sí? Porque ese fuego nos pertenece, es nuestra fuerza, nuestro yang, bien anclado, bien enraizado y bien encauzado, ¿no? Y las emociones como movidas en el momento que corresponde, eh, tienen el movimiento que les toca, ¿no? Como volviendo como a la rabia, es un fogonazo, ¿sí?
pero que es eh, como un orgasmo, ¿no? En el sentido de es algo de mucha Ujú, intensidad y que después te deja con un estado de relajación súper profundo. ujú. Ya Sí, está, ya pasó. ya No es está. como que algo, es algo que a lo que le tememos forma parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Sentir rabia. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que si la acumulamos y la guardamos, luego em, se va expresando de manera muy distorsionada, Ujú, ¿sí? Por ejemplo, en una sutil agresividad, ujú, ¿sí? O en una, como en una expresión agria, amargada, ujú. ¿sí? Mala leche, La llamada mala leche. Sí, mala sí. leche, eh, ¿sí? O nos ponemos muy bordes, ¿sí? ¿Vale? Y muy frías a la vez, porque para aplacar el fuego necesitamos ponernos rígidas y Ujú, frías, ujú, ¿sí? ujú. Claro. Pero cuando nos permitimos sentir ese fuego y que ese fuego esté, y como, vale, ahora toca explosión, venga explosión, ¿a dónde me tengo que ir al bosque o del mar? Y sí, ¡guau! Ese fuego forma parte de todas mis células, me llena, Sí, sí. ¿sí? Me templa. Yo lo asocio mucho porque en mí, ¿no? Lo he sentido, y al poder personal. Claro. El no poder, el no poder nunca expresarlo, nunca expresarlo, nunca expresarlo, pues hubo un alejamiento tan grande como, sí, de mi poder personal, porque al final, pues yo no puedo ser yo, si no puedo ser yo me tapo, soy lo que alguien quiere que sea, entonces, ¿dónde estoy yo? Ya no estoy. Y estabas hablando del contener, ¿no? Y esto, mi experiencia con la rabia y lo tengo, fíjate que es muy, muy, muy presente. Cuando era niña, siempre que se me estaba pasando algo, que yo quería explotar, que yo quería decir, que yo quería como, no, no estoy de acuerdo y esto me está dando rabia que me estés hablando así o que me estés diciendo que yo he hecho algo que no fui yo, lo que sea, ¿no? Y tenía que callar. Eso bueno, lo guardaba, ¿no? Como taponaba ahí con una fuerza, se me quedaba el nudo en la garganta de querer llorar y después me venía el lloro, las ganas de llorar. Peor aún, porque si estoy con rabia y encima voy a llorar, eso es peor. Entonces vamos a taparlo un poquito más porque la emoción no se puede enseñar de ninguna manera. Era lo que... Y eso es llevarlo dentro, cuando lo llevamos, cada una de nosotras, vuelve a lo mismo, nos aleja del poder personal, del poder decir, mira, no, conmigo no vas a hacer más esto. Mm. Y lo que decías también, después al final se desborda en situaciones que no tienen nada que ver y dicen que estás chalada. Sí, o se instala en el cuerpo físico También, como una enfermedad, también, también. ¿no? Todo esto que decías, eso lo hemos vivido mucho, ¿no? Tal vez como las nuevas generaciones ya no tanto, ¿no? Tal vez tienen más, según los ámbitos también Mm, sociales, educativos, ¿no? Pero tienen más la posibilidad de expresarse. Pero, claro, todas las personas que se nos ha tapado, vedado esa posibilidad de expresarnos y decir, no, esto no me gusta, esto no lo quiero, porque nos creemos que como niñas no, que los niños y las niñas no saben, no entienden, mm, no, qué va, o sea, como niñas tenemos súper claro, porque además tenemos una conexión con nuestro ser, ¿sí? Con ujú, una alta capacidad intuitiva y ujú, perceptiva, es como que a, a menor cantidad de capas, ¿sí? Es decir, como más inocencia, más
más pura estamos y más claridad del ser hay, ¿no? Entonces, claro, todo ese proceso, imagínate, ahora lo que estabas hablando, ¿no? De la garganta, me siento muy identificada con eso, porque a mí también me pasaba mucho eso, ¿no? De no poder expresar, y yo de niña tuve dolores de garganta continuamente, Y yo continuamente, hasta que me quitaron las amígdalas, ¿no? igual también. ¿Qué se hacían? Es eso, ¿no? Fíjate, Imagínate, lo imagínate. fuerte. Los gritos sobre todo, ¿no? Eso que hablábamos en el lab, o sea, que está como muy, muy vivo para mí ese recuerdo que es algo muy del soma, ¿no? Muy, muy físico, de las ganas de gritar y no poder. Mm, 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 Eso es un veneno que se queda ujú, adentro, no sale. Y cuando somos pequeños, si no, las personas que están a nuestro cargo no nos dan ese espacio para expresarlo. ¿Dónde lo vamos a hacer? Ahí sí que no tenemos las herramientas, porque una vez que el proceso natural está imposibilitado, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué recursos exacto. tenemos? O sea, no, estamos perdidas ahí, ¿no? Nos Ujú, perdemos, es ahí donde empezamos a perder el rastro de ujú, quiénes somos, de qué queremos, de dónde están nuestros límites. Entonces ujú. ahí empezamos a ser permisivas con cualquier cosa, porque como ya perdimos el rastro y ni siquiera sabemos qué es lo que queremos para nuestra vida y no sabemos ni qué estamos sintiendo, ni qué estamos pensando, ¿no? Ni qué quiero para Sí, mí. Uf, así estamos como sociedad, ¿no? Como sí. tan perdidos y tan perdidas y como en esos espacios de escucha, ¿no? Y de quietud, de silencio, es donde yo he encontrado los mayores tesoros de estar a la escucha de todo eso, ¿sí? Y de poder, con muchas otras herramientas, obviamente, ¿no? Pero estando ahí también como acompañando todo eso, Ujú, eh, ¿sí? Dándole la bienvenida, pues, sí, diciendo sí, está todo forma parte, ¿sí? Sin rechazar nada, pero bueno, ¿qué es lo de todo esto que me gustaría transformar, ¿no? ¿Hacia dónde me gustaría transformar? ujú, ¿Dónde está la pista, esa pista que he perdido? Ah, es por aquí, ay, es por aquí, qué bien, es como, entonces eso de volver a casa, ¿no? Esa, esa sensación y esa cualidad de la práctica yoga nidra de estar volviendo a casa en cada práctica, que es estar volviendo a nuestro ser, ujú. a nuestra autenticidad, de volver a tomar ese rastro, ¿no? Para la amiguita que se había perdido por el camino. Ujú, ujú. Ay, me encanta escucharte hablar de todo esto. Traigo el tema. A ver, Porque te lo he compartido, ¿no? Y esto para ir cerrando, pero me gustaría dejarlo con esto. Eh, el dolor y la práctica de Yoga Nidra, el dolor y el parar. Seguramente un dolor que no sea físico también sea difícil de acompañar en quietud. No lo sé porque no lo he vivido de esa manera. Lo que he vivido fue dolor físico y sí que no podía. Era como te había comentado, ¿no? Quiero salir de este cuerpo, ya. De hecho, había momentos que decía, pero si esto va a ser así, llevarme, porque ¿qué sentido tiene? A la vez hubo momentos de gratitud, pero ante ese dolor porque me estaba haciendo descubrir y tomar, y aquí lo enlazo con lo que estábamos diciendo, adueñarme de mi cuerpo y volver a mi poder personal.
Y creo que parte de la sanación ha estado también mucho por ese proceso de volver a mi poder personal. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Descansar? Pues descansar. Pues parar, ¿no? Pero hay ahí sentir dolor y parar. Había momentos que ¿no? Así tumbada decía, ¿seré floja? ¿Estaré siendo floja? ¿Me estaré permitiendo demasiado? ¿Hasta dónde va la mente, no? Las tonterías que nos contamos, que incluso con un dolor intenso uno piensa que tiene que seguir. Y yo no conozco totalmente tu historia, pero sé que has tenido también un proceso con dolor físico. Si quieres compartir y enlazar aquí con lo que estaba comentando, lo que sientas. Mm, sí. Mm. El dolor, se decía antes, ¿no? Que para mí el dolor ha sido de los más grandes maestros que he tenido en mi vida. He vivido con dolor, yo qué sé, habrán sido 10 años más o menos. Sin contar todos los años desde los 11 que empecé a menstruar, porque mi tema era con endometriosis y en realidad yo siempre había tenido menstruaciones muy dolorosas, toda mi vida, desde los 11 años. Pero era puntual, ¿no? Y como, bueno, esta cosa que hasta no hace mucho se daba por hecho que la menstruación dolía y que todos los procesos de la mujer son dolorosos y desagradables, ¿no? Y, y bueno, claro, realmente estar en quietud con el dolor es eso, es lo que tú dices, como yo también he querido salir del cuerpo y también he tenido varios momentos de decir, no quiero seguir viviendo así, ¿sí? Como de me tiro del balcón, me tiro por las escaleras, me tiro, o sea, como termino con esto, ¿vale? O sea, y también esto es bien interesante lo que traías, ¿no? De esos pensamientos que se cruzan por momentos de estar exagerando. Y claro, la experiencia del dolor es muy difícil de transmitir, ¿no? Cuánto me duele o cómo doloroso es, ¿sí? Pero está claro que las personas tenemos diferentes umbrales de dolor y entonces lo que para ti es soportable, para mí por ahí no lo es. ¿Sí? O lo que a ti te duele a nivel soportable, otra persona no lo siente. Yo qué sé. ¿Sí? Pero lo importante otra vez es la experiencia de cada persona. ¿Sí? Como en mi experiencia, el dolor era inhabilitante, ¿sí? Pero en este mundo, yo gran parte de estos 10 años los pasé con trabajos convencionales de 8 horas. Muy duro, muy duro. Completamente anestesiada, drogada con ibuprofeno para poder, ¿no? Sobrellevarlo. Hasta que se fue como en mitad, ¿no? Se fue dando como todo el cambio hacia como exclusivamente profesora de yoga y tal, ¿no? Y de alguna manera también el haberme dedicado en exclusiva a yoga nidra ha tenido que ver con todo este proceso. Porque mi proceso con la endometriosis se fue intensificando con el paso del tiempo, en vez de disminuir, fue en aumento todo. Hasta que llegó un punto en el que yo no podía hacer asana. No había nada. O sea, lo que mejor le sentaba al cuerpo en aquel momento eran extensiones, ¿sí? Pero flexiones eran imposibles. Torsiones eran imposibles. Todo lo que fuera de fuerza era imposible. ¿Vale? Dejé de hacer práctica, o sea, dejé.
también con esto como fue un proceso bien interesante, ¿no? Porque hasta llegar ahí a decir, dejo la práctica de asana, también yo había entrado en un ritmo con mi práctica de muchísima exigencia, ¿sí? Que fue como cuando empezó a abrirse como todo el escaparate en redes sociales, mi práctica cambió y se transformó en algo que de repente yo me miraba a mí misma y era, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy exigiendo llegar a estos lugares con el cuerpo si el cuerpo no está para hacer acrobacia? Este cuerpo no es acrobático. ¿Vale? Entonces, ahí fue como lo único que podía hacer era tumbarme. Y claro, tuve un largo periodo de tiempo para experimentar, ¿sí? Cómo es esto de estar en quietud sosteniendo el dolor, sosteniendo, 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 y sosteniendo también el querer huir, ¿sí? Es como no querer huir de, ay, me quiero escapar del dolor. No, no, como esto forma parte también, ¿sí? Hasta que eventualmente llegó un momento en que podía estar con el dolor, sin querer ir a ningún lugar, sin querer cambiarlo, porque la cuestión con el dolor es que lo queremos cambiar, obviamente, porque es incómodo, es desagradable. Hay mucho juicio hacia el dolor, ¿sí? Es que es amplio, ¿no? El tema del dolor, porque después está como todo el entorno que nos acompaña, ¿no? Sí. Sí, como somos muy, no tenemos como esas cualidades para acompañar a otros en el dolor, ¿no? Porque queremos cambiarlo, lo vemos sufrir, ¿no? Al que amamos y queremos que no, y entonces no sabemos cómo hacerlo, somos súper torpes. Sí, verdad. ¿Sí? Sí. Y en realidad es que lo que necesitamos es que el otro también pueda sostener, y ahí está ese dolor que no es físico, ¿vale? Que muchas veces aparece también durante la práctica. No es un dolor físico, pero es un dolor como el dolor que puede experimentar nuestra pareja cuando nos ve sufrir de dolor, ¿sí? Como, quiero sacarme esto de encima, qué incómodo que es, ¿qué hago con esto? Quédate ahí sintiendo ese dolor que estás sintiendo por el otro, ¿sí? O cuando estoy en la práctica y hay un dolor que no lo podemos identificar, ni poner un nombre, ni sabemos de dónde viene, ni por qué está ahí, ni desde hace cuánto tiempo está ahí, pero cuando entramos en quietud nos damos cuenta de que hay algo que está doliendo, molestando, como si fuera una piedra que tenemos en el zapato que está ahí. Ay, no me había dado cuenta de cuánto que me quiero ir, me quiero sacar esta piedra ya, me quiero sacar esta piedra, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo estar con esta piedra. Sí, ¿Sí? sí. Es como, no, 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 poco a poco, con amabilidad. Vale, ¿qué es esta piedra? ¿Cómo se siente esta piedra? ¿Sí? ¿Por qué está esta piedra ahí? ¿Qué necesita esta piedra? Claro. Son tantas, sí, como tantas preguntas, ¿no? Que podríamos hacerle a cada piedrita que nos vamos encontrando. Pero obviamente el dolor físico, como está en la materia, ¿sí? Como está en el cuerpo físico, es tan evidente, ¿sí? Tan tangible de alguna manera, que no hay escapatoria, ¿no? Como, sí, el dolor es. Pero hay otros dolores, muchos otros dolores que nos podemos encontrar, igual o más incómodos también. Hablaríamos 20 horas de esto, ¿no? Sí, es importante también. Te agradezco, Eva, hablarlo, porque hay tantas personas que vivimos con dolor, puntualmente o a largo plazo, Sí. y está tan estigmatizado, ¿no? Es muy tabú. Es Yo muy me tabú. acuerdo, uno de los últimos jefes que tuve,
Habré estado 2 o 3 años en ese trabajo, ¿sí? Y ya hacia el final, que era uno de los picos súper fuertes con la endometriosis, eh, se lo compartí, ¿no? Y le dije, es que lo que me pasa es esto. Me dice, ¿y cómo no me dijiste nada cuando hicimos la entrevista de trabajo para que yo supiera y por ahí eligiera no contratarte, ¿no? Te lo ha dicho así tan claro. Wow, Pero wow. me dice, porque eres muy buena, pero claro, como cada tanto tienes estos bajones así que, ¿vale? Entonces es como, claro, hay miedo de decir, Sí, me pasa esto, tengo este dolor, vivo sí, con este dolor, ¿y qué te pasa? No me pasa nada, no, ya, no, no, nada, nada, que tengo un dolor que me estoy muriendo. ya. Y aguantar el dolor genera mucha rabia también, Ujú, mucha. ujú, ujú. Es un bucle, es un bucle. Rabia, tensión muscular, más dolor, y sí, es verdad. No se dice. Estabas diciendo eso y acordándome de ir a dar clases de yoga, en mitad de la clase empezar a tener dolor, terminar la clase y estar con el dolor y no decirlo. ¿Por qué no lo decía? ¿Por qué no decimos? No pasa nada, constatar un facto. Me está doliendo, pues me voy a poner en otra posición, no sé, voy a guiar la clase de otra manera ahora, a partir de ahora, porque me está doliendo mucho y no puedo estar haciendo esto. ¿Y por qué no lo decimos? O me voy a sentar porque no puedo estar de pie, o me voy a poner el culo para el aire, era lo que me pasaba, porque no puedo estar de pie. Pero me quedaba ahí como crujiendo los dientes, apretando todo lo que podía del cuerpo, como que para sostener cuando lo único que necesitaba era soltar. Pero qué fuerte Es muy duro, sí, todo lo que nos... porque tiene que ver con lo defectuoso, Ujú, ¿sí? ujú. La enfermedad, el dolor, la vejez, ¿sí? Sí, Como es todo defectuoso. sí, No lo sí, queremos, sí, ¿sí? En esta sociedad donde sí. todo es joven, brillante y nuevo, donde lo que ya tiene una arruguita, una manchita, lo tiramos y lo descartamos, ¿no? Sí. Pero el dolor es intrínseco a la vida. Ujú, Y mi intuición me guió muy bien en ujú. aquel momento. Y en un momento dado, eh, algo en mí dijo, si soy capaz de sentir tanto dolor, ergo, he de ser capaz de sentir la misma intensidad de placer. Wow. Y a partir de ahí, a partir de que se terminó el proceso con endometriosis, a partir de ahí empezó una nueva etapa, donde toda esa intensidad de dolor se revirtió, ¿sí? Con experiencias de placer de todas las gamas de placer que puede experimentar, como nunca antes, Mm, altísima intensidad. ¿Sí? Y, y esto es clave, ¿sí? Porque además a nivel cerebral es el mismo, creo que es como el mismo lugar donde se genera, ¿sí? La experiencia de dolor y la de placer, ¿no? Pero es como, para las personas que estén escuchando esto y convivan con dolor físico, como sepan que esa misma intensidad, ese mismo rango de intensidad de dolor se puede experimentar en placer. ¿Cómo sería? mm. ¿Sí? ¿De qué manera podría ser mi vida experimentando esas cotas de placer? ¡Wow! Más Espectacular. de eso, por favor. Pues puede dar la luz al final del túnel, ¿no? En el momento de dolor y dice, vale, pues llegará el momento que voy a experimentar el opuesto, ¿no? Y empezar a hacer Ahí están los supuestos, Eva. la Fase esperanza, ¿no? 5. La fase 5 del yoga nidra. Sí, sí.
sea, no nos olvidemos de eso, ¿no? Cuando con el dolor físico. Lo que pasa que, claro, cuando estamos ahí es muy Ujú, difícil, ¿vale? Pero sí es posible experimentar y es muy necesario también decirle al cuerpo cuando está experimentando dolor físico, decirle al cuerpo que es capaz de sentir placer y buscar, cultivar esos espacios ujú, de placer, de disfrute, de bienestar, ¿sí? De despertar esa ujú, sensibilidad, ujú. aunque hay momentos en que no queremos que nos toque absolutamente nada, ¿no? Como, Claro, sí, como sí. todo el cuerpo está ahí como crispado de dolor. Pero es súper importante, súper, súper importante para suavizar, ¿no? Que lo que tú Ujú, decías, ujú, porque el dolor genera tensión y esto también para mí fue muy importante a través de la práctica de Nidra. Darme cuenta de cuánta tensión desde la mente generalmente se empezaba a producir antes, ¿no? Como en previsión del dolor ujú, y cómo todo el cuerpo se tensionaba y eso generaba más dolor, pero cómo podía revertir eso también, empezando desde el primer pensamiento de "Ah, voy a menstruar dentro de 3 días, ya lo empiezo a sentir, mm, esto va a ser terrible", y ahí cambiar a eso. cambiarlo. Y ahí abrir espacios de relajación, 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 que es como ir abriendo, ¿no? Como ahora no nos ven, pero con el gesto de las manos es ir abriendo el espacio, ir abriendo para que no haya contracción, ¿sí? Porque en la contracción hay más dolor y es más insoportable de sostener. Ujú, Pero cuanto más espacio hay, cuanto más posibilidad doy a la relajación, mejor puedo sostener, ujú. ¿sí? Salgo de la crispación o me doy la posibilidad de salir de la crispación. Aquí podíamos tocar la importancia de acompañar el ciclo, porque al final es eso. Yo de pequeña tenía también muchos dolores de menstruación y pensaba que eran normales. Pues te tomas el ibuprofeno y sigues con tu clase de educación física, con tu examen de no sé qué, te vas de fiesta porque toca ir ese finde y es el cumple de la amiga, aunque tú estás con una sensación de que te quieres tirar en el sofá, pero no nos bueno, no nos permitimos muchas veces, demasiadas veces ese espacio de descanso. Y volvemos a lo mismo, al descanso, al espacio, al respetar, al parar, ¿no? Mm. Sí, y al escuchar, ¿no? Al escuchar qué es lo que quiero, qué es lo que se requiere ahora, qué Ujú. necesito El poder personal, realmente, sí. no que se supone que necesito, sino que necesito. Sí, lo que es eso. Ay, qué maravilla, Maga. No quiero dejarte ir sin que cuentes, que es por curiosidad mía, ¿eh? Ya, pero creo que como estás tan dentro de este tema y nos pasas tanto conocimiento, ¿qué es lo último que haces antes de irte a dormir y lo primero que haces cuando despiertas? Bueno, que a lo Mm, mejor es diferente todos los días, pero si tienes algún... sí. Por la noche, em, ahora estoy leyendo, leo un rato antes de dormir, pero en cuanto apago la luz, em, me preparo para, Mm, como de alguna manera es como que me despido, sí, es como, ayer lo dije, es como, hoy ya he vivido suficiente, ahora me toca morir un poquito, ¿no? ajá, Entonces, como que me preparo para esa posibilidad, ¿no? De entro en otra dimensión y hacia ahí voy, como puedo dejar todo lo que forma parte de la vigilia y de la vida y entro como en este otro ámbito y a ver qué tal, cómo es esto. Ah, y ahora, cuando me levanto en mi vida en Fuerteventura, lo que hago es abrir la puerta de mi casa, que tengo el punto del este justo delante, y ver
más o menos como qué hora sería por dónde está el sol, o sea, como ver el sol por dónde está, si ya salió, si no salió, si está nublado, si hay viento, bueno, esto es lo primero que hago. Wow. Voy a frisar el punto, que lo primero que haces no es mirar las horas en el móvil ni cosa parecida. No, Es tan miro importante. el cielo, sí, el sol, sí, sí, ¿dónde está? ¿Ya salió? ¿No salió? ¿Está alto? Y Qué eso me da maravilla. la pauta de cuánto dormí. Qué maravilla. Qué maravilla. Wow. Pues una invitación a las próximas vacaciones de todos que nos escuchen, sin reloj. Sin reloj, No, sin alarma, sintiendo. sin reloj es, es una elección también. No es También, fácil, porque tenemos un trabajo donde tenemos que marcar horario, claro. sí, y tenemos, ¿no? Como, sí, da como para mucho, ¿no? El propio tema ya de por sí. Pero Sí. para mí se trata como de habilitar cada vez más espacios de tiempo sin tiempo, ¿no? Como Ujú, de ujú, no tiempo lineal. Entonces, ujú. como cosas con horarios, como por ejemplo hemos quedado contigo, ¿no? A una hora, pues vale. Pero lo demás, como Sí, tengo hambre ahora, como ahora me despierto, no sé qué hora es, pero he dormido lo que necesitaba el cuerpo sí, sí. esta noche. Y encontrar, al final se puede hacer en... Yo que soy muy estructural, bueno, no soy, pero de pequeña mi padre me llamaba reloj suizo, se entienda. ¿Qué quiero decir? Porque yo iba con quería ir con las horas muy ancladas, con las cosas en las horas que corresponden, la comida, la cena, la dormida. Ay, pero en contra de mi naturaleza al final. Eh, y resulta que estoy intentando, como tengo hijas pequeñas, pues acomodar espacios, como tú dices, sin reloj, de sentir, de al final de la tarde, pues ya no tenemos nada que atender, ya no hay ninguna obligatoriedad. A ver cuándo tienes hambre, realmente tienes hambre y no porque son las 7:30 y la Eva relojio dice que tiene que comer. Tienes hambre y encuadrarlo y lo estoy viendo que es posible y después que se vayan a la cama sin esa presión que nos ponemos muchas veces de que tienen que dormir 12, 13, 14 horas, ya van y muchas veces genera más tensión y más estrés. Y como lo tengo también tan presente, y me parece muy interesante lo que dices, elección, elección. No porque vivamos asilvestradas o intentando llegar a ese lado más silvestre, no quiero decir que no se pueda tener el otro lado también, compaginarlo perfectamente, Muy como bien útil, has dicho. es muy útil como para esto, ¿no? Como vamos a quedar para grabar, si nos guiamos por el tiempo lineal, nos va a resultar más fácil encontrarnos. Claro, si no sería muy difícil. Llegamos en algún momento de algún momento, vale. Bueno, ¿se dará o no? Pero esa, la elección, ¿no? Como tú decías, tengo hambre cuando tengo hambre. ¿Y tengo hambre de qué? ¿Y Ujú, cuánta hambre tengo? ujú, ¿No? Como ujú, estar eligiendo el ujú. tiempo. Sí, qué maravilla. Maga, ¿quieres dejar algún mensaje para quien nos escucha? Si quieres, si sientes decir algo. Que descansemos. Que durmamos y descansemos todo lo que nos dé la gana siempre y Ujú, que nos demos cuenta si hay culpa o si hay, ¿no? Como se genera todo eso que muy normal, natural en este condicionamiento tan bestial que tenemos, que podamos cultivar espacios para cuidar y estar a la escucha y transformar toda esa culpa en posibilidad, ¿no? Como todo eso que limita en un espacio abierto a la permisión.
¿sí? A decir sí, me lo permito, sí, esto es lo que elijo, sí, esto es lo que quiero, sí, esto es lo que necesito. Me encanta, me encanta. Has terminado con una de mis palabras preferidas, permitir. Permitir. Qué bueno. Muchas gracias, Maga. Muchas A ti, gracias. Un que placer.